Generalmente, los exámenes los laborales. ¿Sí? Y si me van a salir con las respuestas así, pues yo no les he preparado. Y aquí no se vale que van a estar nerviosos. Si agarraron esta carrera, es porque se supone que tienen tiempo. Y van a defender a alguien. Ahora, si van a defender con temor, pues mejor déjense a corte de confesión, a repostería o algo, y no tienen ningún problema. ¿Ok? Bueno. Y en relación al derecho, nuevamente ya dijimos que es una ficción, ya dijimos que es excepción. Ahora bien, el derecho lo vamos a ver desde dos enfoques. Uno, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo. ¿Qué podríamos entender nosotros como el derecho objetivo? Fíjense, el derecho objetivo no es otra cosa más que un conjunto de normas, ¿sí? Un conjunto de normas, obviamente normas jurídicas, que contienen obligaciones, ¿sí? Contienen obligaciones y hablan de diferentes o abarcan diferentes áreas del derecho. Derecho objetivo como tal, las normas jurídicas con una obligatoriedad para los sujetos que viven dentro de una sociedad, ¿para qué fin? Regular su conducta. Pero ese es el término genérico, la parte objetiva, es el conjunto de normas jurídicas, ¿ok? Es el conjunto de normas jurídicas con una obligatoriedad a los sujetos que forman parte de una sociedad. ¿Qué normas son? Diversas normas, tanto del área del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral, del derecho administrativo, del derecho aduanero. Todo, en términos generales, el derecho. En términos generales hablamos de un derecho objetivo, conjunto de normas que regulan, conjunto de normas jurídicas obligatorias que regulan la relación de los individuos en una sociedad. ¿Ok? Pero a lo que me refiero con esto es el concepto genérico de la norma. Conjunto de normas jurídicas, ¿cuáles? No sabemos. Todas. El derecho objetivo. En contrario sensu, cuando hablamos del derecho subjetivo, ese derecho subjetivo ya no es impersonal, ya no es una cuestión genérica. El derecho subjetivo ya viene a ser una facultad que la ley nos da a nosotros para realizar determinados actos. Es la facultad o la potestad que me da la norma jurídica para realizar un acto. Por ejemplo, si hacemos un contrato de arrendamiento, yo al firmar el contrato de arrendamiento me estoy sometiendo a las reglas que establece el Código Civil. Y el Código Civil, entre otras cosas, al arrendatario le dice tienes que pagar la renta. Y si no pagas la renta, caes en mora. Por el otro lado es que si tú pagas la renta puntualmente y conservas la cosa rentada, tienes derecho a que se prorrogue el contrato por otro tiempo igual al que lo rentaste. Esa es la facultad del derecho subjetivo. Nos da es la facultad, la atribución que nos da. Por ejemplo, cuando hablábamos de derecho objetivo del derecho electoral, el derecho electoral regula las relaciones de los individuos en la sociedad para llevar a cabo una organización de elecciones. Es el término genérico. Y el derecho subjetivo es que la Constitución dice que tengo derecho a votar y tengo derecho a ser votado. No sé si entienden el distingo aquí. El derecho subjetivo ya es la facultad.
la atribución que la ley me da a mí ante una persona física o moral. El derecho objetivo es el cúmulo de normas genéricas en las diferentes áreas del derecho. Ese es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se constriñe a unas situaciones específicas en materia civil, o en materia mercantil, o en materia laboral. ¿Estamos? O sea que la subjetiva es por individuo y Y luego la es objetiva es en sociedad. El grupo social regulado por esas normas jurídicas. Y el otro es facultativo, ¿no? Ya es no facultativo, ya es una facultad o atribución, porque si decimos facultativo, estamos hablando que es sinónimo de potestativo. Si quiero y si se me da la gana, no. ¿Sí? Es una facultad o atribución que la ley me da. En la ley electoral me da, y basada en la Constitución, me da el derecho a votar y a ser votado. En el derecho civil, en los contratos de arrendamiento, tengo obligación de pagar la renta, pero tengo el derecho a exigir que se me respete el goce y uso y disfrute del bien. ¿Ok? El objetivo podemos hablar que es la generalidad de las normas que regulan la conducta del humano y del grupo social. Son obligatorias. ¿Cuáles? Las diversas normas que hay en las diferentes esferas y diferentes enfoques. Y el derecho subjetivo se va constriñendo, se va reduciendo a específicamente facultades o atribuciones que la ley nos da en diferente caso específico. Ya sea en materia civil, si hablamos de pensiones alimenticias, tenemos derecho a exigir la convivencia con nuestros hijos, tenemos obligación de pagar pensión alimenticia. En cuestiones de compraventa tengo derecho, si yo estoy comprando, tengo derecho a exigir la entrega de la cosa. Si yo estoy vendiéndola, tengo derecho a cobrar. Hay una relación bilateral en esos diferentes. ¿Ok? Pero en eso se está construyendo el derecho subjetivo, como una facultad de atribución. Se especifica en alguna situación, en alguna rama del derecho, como facultad o atribución. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el hecho de comprar algo y algún electrodoméstico y si se descompuso, ejercer la garantía de ese. Eso es una atribución, es un derecho subjetivo ya derivado de una operación de compraventa. Pero ya nos estamos enfocando, ya está focalizándose a un acto específico, una operación de compraventa. ¿Ok? O un contrato de arrendamiento, o un contrato de mutuo, o un contrato de comodato. ¿Saben qué es un comodato? El comodato es un contrato de préstamo de bien mueble o inmueble. Yo puedo dar en comodato un coche, o sea, lo doy en préstamo. Doy en comodato esta casa que es mía. Se la doy en comodato ese título gratuito, no cobro, lo estoy prestando. El préstamo de dinero se llama mutuo. ¿Sí? Entonces yo puedo prestar una cantidad de dinero y estoy celebrando un contrato de mutuo. Tengo que cumplir con el pago puntual, o si no se me va a rescindir el contrato. Ahí ya se está construyendo, aquí ya estamos hablando de un derecho subjetivo, específicamente de una facultad o una obligación que la norma me da en una condición específica. El derecho objetivo abarca el derecho en su totalidad, en su generalidad, como el conjunto, así específicamente, conjunto de normas jurídicas obligatorias y que regulan la relación de los individuos en la sociedad, lo que habíamos dicho hace rato. ¿Ok? Pero ahí estamos hablando de derecho en general. A eso se le llama derecho objetivo. El derecho subjetivo ya se constriñe a acciones o actos dentro de un área del derecho. El derecho civil, el derecho mercantil, como la compraventa, ¿sí? Si son comerciantes, el derecho agrario, el derecho administrativo, el derecho aduanero, el derecho que se ya la norma específica, entonces nos traemos facultades, atribuciones y obligaciones específicas de los actos jurídicos que celebramos.
¿Estamos claros aquí? ¿Sí o no? Sí, Disculpe, si podemos repetir lo del comodato. ¿Perdón? No escuché completamente lo del comodato. No hay mayor trascendencia, eso lo van a ver en contratos. El mutuo es préstamo de dinero. El comodato es préstamo de cosas muebles, de bienes muebles o inmuebles. Es como, pero es como un comentario, una referencia, no es de mayor trascendencia para nuestro curso. ¿Estamos? sí. Ok. Ahora, El derecho analizado. desde 3 puntos o enfoques. Como un valor, como una norma, como un hecho. Tres enfoques del derecho, como un valor, como una norma o como un hecho. El primero, el último, ya habíamos comentado, como un hecho. Ya dijimos que el derecho es una ¿qué? La Una ficción. ficción. O sea, sí, ¿qué cosa es? Una creación. Es una creación del hombre. ¿Sí? Es una creación del hombre. Creación. Como un hecho. ¿Ok? Ahora bien, como una norma, es una regla, como norma, el derecho como norma es una regla de comportamiento obligatorio. Regla de comportamiento obligatorio. Que establece deberes y otorga derechos. Regla de comportamiento, ¿qué cosa? Obligatorio que establece deberes y otorga derechos. Fíjense, es una regla de comportamiento. Y el derecho es una regla de comportamiento, es una norma. Cómo debemos actuar, cómo podemos dirigirnos, cómo debe ser nuestro proceder ante quién, ante nuestro social. Por eso más adelante vamos a ver las diferentes clases de normas. Ahorita, brevemente estamos hablando de que la norma en términos genéricos es eso, una regla, un patrón a seguir, una guía de comportamiento. ¿Estamos? Ese es otro de los enfoques. Como hecho, es una creación. Como norma, ¿qué cosa es? Regla de comportamiento Es una regla de comportamiento. ¿Estamos? Y como valor tiene un fin. ¿Sí? Como valor tiene un fin. Y el fin es el bien común. Es la justicia, la paz social. La paz social. Entonces ya tenemos otra situación más, los enfoques del derecho, ¿no? Como un valor, la norma como valor tiene un fin, el derecho como un valor
persigue un fin, pretende un objetivo. ¿Cuál es ese? El bien común. Va a regular la conducta de los seres humanos en el grupo social para que en ese grupo social exista el beneficio para todos. No son las normas especiales, independientemente de ver las diferentes ramas del derecho, ¿sí? Pero no son normas excepcionales. O sea, en materia civil, por ejemplo, la obligación alimenticia de los padres para con los hijos. Es que la obligación nada más es de los padres. Y de los padres, perdón, las madres no tienen que dar atención. Igualitario. Si estamos hablando de que ante la ley somos iguales, no puede quedar excluido nadie en la obligación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? El Bien común. del grupo social, en este caso de la célula social, o bien de la sociedad como tal. Respetar a las demás personas. ¿Ok? Entonces, el derecho como un valor tiene un fin, o tiene fines. El bien común. La otra, la justicia. ¿A qué se refiere la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde, lo que le es, válgase la redundancia, lo que es justo. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. En un procedimiento todo el mundo puede ser oído y vencido y juicio. No se le puede condenar a priori, ¿sí? Debe ser a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? A priori no podemos condenar, no se puede condenar a una persona a priori, quiere decir condenarlo desde antes, nada más por su aspecto o por su condición. Había un tratadista en el caso del derecho penal. En el estudio del derecho penal se abren cuestiones también teóricas y tratadistas del derecho penal de tiempo atrás. Había un tratadista del derecho ya por 1800 que hablaba del acto o el tipo de persona en base a su aspecto. Se llamaba este estudioso del derecho, se llama César Lombroso, ¿sí? César Lombroso, y decía que las características del hombre que es contrario a las normas por su forma de ser, su estructura ósea, física, ¿sí? Si era de mentón Salido. pronunciado, O sea, mentón pronunciado, tipo de cara, expresión, la nariz, los ojos, dice, este es el típico delincuente. Y el cuate que era, o la mujer que era bien parecida, era hermosa, no puede ser, o sea, tiene cara de ángel, no puede ser malo o malo. Entonces, no se puede condenar a priori, no por el aspecto, no por su indumentaria, no por su religión, no por sus, por sus facciones, ya con eso lo estás condenando como es la persona. César Lombroso así lo hacía. Él consideraba que ese tipo de personas con esas características ya eran netamente un delincuente. Ya. Estaba condenando ¿qué? a priori. ¿Estamos? Entonces, el derecho como un valor, ¿qué se pretende? La justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde, ya sea como reconocimiento jurídico o como una sanción jurídica. Si la existe, Tiene consecuencias, como decía en su clase, que toda acción tiene consecuencias, como dijo en la clase pasada. sí, todo acto humano es jurídico. Si lo haces violentando una norma, vas a ser sancionado. Si lo haces, tu actuar es cumpliendo una norma, pues vas a tener estabilidad o tranquilidad, no va a haber ningún problema. ¿Estamos? Bien, entonces, un fin es también la justicia y la otra es
la paz social, la convivencia. Ahí es donde hacemos referencia a las famosas esferas jurídicas de García Márquez. García Márquez decía que en relación a las esferas jurídicas, si esas esferas no rebasaban, o sea, si no había una intersección, una esfera invadiera a la otra, si se mantienen ahí pegaditas, hay un respeto. No se está infringiendo, no se está menoscabando, no se está introduciendo en la esfera jurídica del otro. Como el ejemplo que daba de los brazos. Dentro de mi espacio, dentro de mi esfera jurídica, yo puedo hacer lo que quiera, siempre y cuando no invada la esfera del otro, no perjudique los derechos del otro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? La paz social. Entonces, es un enfoque pues del derecho como un valor que pretende, al decir que tiene como analizado desde un valor, tiene un fin. Entre otros fines tenemos, entonces, ¿qué? El bien común, o sea, el beneficio para todos. La justicia, darle a cada quien lo que le corresponde en justicia, en sanción, y la paz social, el no quebranto de la estabilidad y la convivencia del ser humano. Estaremos todos súper. Como aquí, si todos ustedes estudian, no va a haber problema. Si ustedes no estudian, pues ya no van a tener, va a haber justicia. Sí. Es una sanción. ¿Ok? ¿Vamos a tener paz? Sí. Si no estudian, van a descansar en paz. Así que más vale estudiar y la llevamos a la fiesta de paz. Por la paz social. Así es. Por el bien común. Ya estamos aprendiendo. O sea que dice que le ponga 10 a todos por el bien común. Todos por el bien común tienen 10. Y en escala de 10 a 100, todo el mundo tiene 10. El Estado tiene 3 elementos fundamentales. Lo van a ver en Derecho Constitucional también. 3 elementos tiene el Estado. El Estado mexicano está compuesto de 3 elementos fundamentales. Un territorio, una población y un gobierno. Esos son los 3 elementos del Estado. El Estado mexicano como nación. ¿Ok? Podríamos hablar primero entonces una población, y esa población está en un territorio, y esa población que está en ese territorio está organizada mediante un Gobierno. Ese gobierno regula todo, gobierna a esa población dentro de ese territorio. ¿Estamos? Son los 3 elementos del Estado: territorio, población y gobierno. Elementos Ok. del Estado, no de la nación. Es el Estado de la nación. ¿El Estado mexicano Ok. tiene 3 qué? 3 elementos: territorio, población, gobierno. Y el gobierno es el que hace la obra de gobierno. Ahora bien, el Estado va a regular la conducta, va a ejercer una función de autoridad sobre esa población. El Estado, al estar con esos elementos, esa población se organiza. Y esa población precisamente va a determinar quién crea las leyes, ¿sí? Y va a determinar también quién las aplica, y va a determinar también quién va a organizar administrativamente a ese Estado. Y entonces tenemos hablando de qué. De sus redes. Esa población se organiza, y al organizarse va a crear leyes. ¿Ok? El grupo social que se organiza y crea una ley, ¿sí?
la va a hacer por medio de normas. ¿Estamos? Por medio de normas. En el caso de la población, en relación con el Estado, va a determinar quiénes crean las leyes y quiénes van a crear las leyes. Va a determinarnos la división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo es el administrador del Estado. ¿Okay? El legislativo es el que va a crear las leyes. Legis, acuérdense, legislativo. Legis viene de lex. ¿Y lex qué significa? Ley. O sea, el poder legislativo va a crear las leyes. ¿Ok? Y el poder, al crear el poder judicial, es el que va a aplicar las leyes y a obligar a cumplir las leyes a aquellos que no las acaten. ¿Estamos? ¿El Poder Judicial qué, perdón? Va a obligar, va a aplicar las leyes y hacer que las cumplas, punto. Y en pocas palabras, va a hacer que las cumplas. Tienes que cumplirlas. No las cumplas, hago que las cumplas. ¿Estamos? Entonces, por eso también se crean los poderes ejecutivo, legislativo. ¿Estamos bien hasta ahí? Preguntas. Hablen ahora, ven para siempre. Entonces el ejecutivo es el que administra. Sí, representa y administra. ¿Sí? Ese es su función. El judicial es el que va a aplicar las leyes. Y el legislativo es el que va a crear las leyes. El ejecutivo es el administrador, pero ¿qué administra el poder ejecutivo? O es el que Administra, ejecuta. O es el que ejecuta. No. Administra Organiza el Estado y administra ingresos y egresos. ¿Sí? Ve la función de cada una de las entidades de gobierno para que funcione en cada momento. ¿Estamos? El Estado, perdón, el poder legislativo, específicamente en cuestiones de impuestos, de la Cámara, el Congreso de la Unión está integrado por dos cámaras. ¿Sabemos eso? ¿La Cámara qué? De diputados. De diputados y senadores. La Cámara de Senadores. ¿A quiénes representan los diputados? Representan los diputados, representan al pueblo. Y la Cámara de Senadores representan a los estados. ¿Ok? Ojo, aquí es importante saber algo de historia y en alguna ocasión van a leerlo, tal vez en el internet, no estoy seguro, que al hablar del Congreso, cuando estén hablando del Congreso, van a escuchar por ahí que digan la Cámara Alta o la Cámara Baja. ¿Ok? ¿Por qué tiene esa expresión de Cámara Alta y Cámara Baja? Ojo, en Inglaterra, desde ahí viene esa concepción. En Inglaterra había una monarquía. Bueno, existe todavía una monarquía, pero más que otra, actualmente es prácticamente la Roma. ¿Sí? No, es que recordé haber leído de la Cámara de. Existía la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lords. Allá voy. ¿Tienes cargando, no? Sí. La monarquía era absoluta. El monarca se decía que era puesto por Dios. Todo su linaje era sagrado. Sagrado, Y divino. lo que decía el monarca era ley. Se obedecía a Dios. Nadie podía rebatir lo que decía el monarca. Y eso trajo como consecuencia, con el tiempo, grandes violaciones que ahora se llaman derechos humanos, violaciones a derechos humanos. Era tan injusto que luego
imponían impuestos absurdos. El que tuviera más 2 o 3 o 4 ventanas en su casa, a mayor cantidad de ventanas, más impuestos. Si tenía balcones, impuestos por los balcones. En fin. Animales,